Buenos días, mi nombre es Sandra Loaiza. En esta ocasión les presentaré un resumen de la unidad curricular de la asignatura Producción de Textos y Cultura Investigativa. El contenido de esta materia tiene un propósito fundamental y es fortalecer las competencias comunicativas y discursivas del estudiante universitario, especialmente aquellos que son orientadas a la producción académica, reflexiva y científica. En tal sentido, el eje central de este contenido es desarrollar habilidades en los estudiantes para la producción textual. Por supuesto, esto de cara a la aplicación de estos conocimientos en nuestro trabajo de grado. En la unidad número 1, vimos dos temas muy importantes. El primero tiene que ver con la evolución del discurso escrito y el segundo con el análisis científico. En el primero, vimos cómo ese discurso escrito fue evolucionando y transformándose hasta nuestros días. Vimos cómo en la Edad Antigua se origina la escritura, donde era pictográfica, con gráficos y con jeroglíficos. En la Edad Media ya se copiaba a mano, sin embargo eran pocos los que estaban alfabetizados. Y en esa misma época fue que se inventó la imprenta y esto fue un salto muy grande pues, al conocimiento. Al pasar el tiempo, pues llegamos a la época actual, donde nos dimos cuenta que estamos en una era totalmente digitalizada, donde la escritura, señores, se transformó nuevamente, por lo que debemos entonces adaptarnos a estas nuevas tendencias, a esas plataformas y formatos nuevos para nosotros, pero que son importantes para seguir evolucionando. En la segunda parte hicimos un análisis científico, donde nosotros tomamos en cuenta tres niveles: lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. La palabra sintáctica viene de sintaxis, y esto quiere decir que debemos construir oraciones y palabras y organizarlas de forma adecuada, con coherencia y concordancia. Lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras y de las oraciones. Y lo pragmático es lo que se enfoca en cómo usamos el lenguaje en un contexto real, donde nos respondemos a ¿qué es? ¿Por qué se dijo esto? ¿Cuál es la intención que está detrás de esas palabras? ¿Cómo el contexto influye? Y por supuesto, a conjugar estos tres niveles de lenguaje es lo que nos va a permitir comprender y construir y a utilizar bien el lenguaje, en este caso el lenguaje escrito. En esta unidad número 2 abordaremos dos puntos. El primer punto tiene que ver con los principios y técnicas para abordar discursos en inglés con fines específicos. En este sentido, es muy importante para nosotros poder traducir textos, acogernos a los principios, y es que debemos traducir con claridad, precisión, adaptarse al contexto, coherencia, cohesión y, por supuesto, no salirnos de la producción original. Y al abordar las técnicas, pues esto es sumamente importante porque esta es la metodología que yo voy a utilizar para yo poder traducir un texto, partiendo de nuestros conocimientos previos, por supuesto que lo traemos desde bachillerato. Pasamos a una traducción literal donde se traduce palabra por palabra o traducimos el título, de tal manera que así nosotros podemos inferir de qué se trata el contenido que vamos a traducir. Obviamente, utilizaremos los tips para nosotros poder citar, resumir y argumentar, ya que allí podemos buscar la información que requerimos. Y en segundo punto, es que cuando nosotros analizamos o realizamos un análisis textual, traducimos resúmenes en lengua extranjera, debemos aplicar todas esas técnicas que antes fueron explicadas en este mismo tema. En esta unidad número 3, hemos hecho un resumen de nuestro trabajo de grado, estilo artículo científico, donde hemos utilizado esas técnicas que aprendimos en la unidad anterior y, por supuesto, nos hemos apoyado en las TIC para traducir el contenido de manera eficiente. Todos hemos elaborado una exposición con diapositivas, que son las que estoy presentando a ustedes en este momento, donde damos un resumen de lo que hemos aprendido en esta materia. Así como también hablaremos de las herramientas digitales y la utilidad que tiene la inteligencia artificial, las páginas web y las TIC. Y si hablamos de la utilidad que tienen las herramientas digitales, wow, miren, allí tenemos que aprender mucho de ellas para poder utilizarlas en esos textos que vamos a producir y, por supuesto, en esas investigaciones científicas. Como profesionales, estamos obligados a aprender de ellas para búsqueda de información, sobre todo en esas bases de datos que hoy en día existen en la web, como Scopus, ERI, entre otras. Las TIC, pues ni se diga. Tenemos allí esas herramientas para planificar, redactar, revisar, corregir. Incluso hasta hacen mapas mentales y gráficos. En cuanto a la inteligencia artificial, pues ni se diga. Es nuestra aliada y asistente. Ya la tenemos hasta en el WhatsApp, señores. Por lo tanto, la inteligencia artificial llegó para sintetizar y estructurar ideas con claridad. También nos ayuda a traducir y analizar. Así que vamos a aprender de ello. Para cerrar, no quiero dejar de comentarles de que cualquiera hoy en día tiene un dispositivo y que podemos descargar aplicaciones, las cuales son herramientas muy útiles tanto para los estudiantes, los investigadores. Y en este mundo que cada vez es más automatizado,
Es fundamental recordarles a ustedes que ninguna de esas herramientas o aplicaciones que nosotros podamos aplicar o utilizar pueden reemplazar la capacidad humana, es decir, nuestro pensamiento crítico, de analizar, de interpretar y de evaluar la información de manera crítica. Por lo tanto, estamos en la obligación de conocer de ellas, saber aplicarlas, pero no sustituirlas. Muchas gracias a todos, especialmente a usted, profesora, por guiarnos en esta asignatura, que más allá de un contenido académico, nos ha invitado pues a reflexionar, a crecer y a conectar con una experiencia de aprendizaje valiosa y significativa. Muchísimas gracias.